A ver, el mundo del trading está en plena revolución. Esa idea de la intuición, del pálpito, de la corazonada, todo eso se está quedando atrás. ¿Por qué? Porque ha llegado algo mucho más potente, la inteligencia artificial. Hoy vamos a desgranar exactamente cómo las máquinas están metiéndose en los mercados, cómo son capaces de leer su pulso emocional y, sobre todo, qué significa todo esto para el futuro. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí, en nuestra propia cabeza. Esta cita lo clava: los sesgos nos llevan a una percepción selectiva, o sea que solo vemos lo que confirma nuestras ideas e ignoramos todo lo que va en contra. El trading con IA, en el fondo, nació para una cosa: luchar contra esta debilidad humana que nos afecta a todos, seamos novatos o expertos. Venga, esta es la hoja de ruta de hoy. Empezamos con el problema, nosotros, nuestra psicología. Luego pasamos a la solución, la tecnología. Veremos su aplicación más increíble, el análisis de sentimiento. Después, cómo se monta un bot de estos. Y para terminar, el gran dilema, los riesgos que todo esto conlleva. Muy bien, vamos al lío. Primera parada, el fallo humano. Nos vamos a meter de lleno en las finanzas conductuales, para entender por qué nuestra mente, que es una máquina increíble para muchas cosas, a menudo nos juega muy malas pasadas cuando hay dinero de por medio. Psicólogos como Tversky y Kahneman ya lo dejaron clarísimo. La disonancia cognitiva es esa vocecita que te susurra: tranquilo, no vendas, ya recuperará, mientras todas las señales de alarma están en rojo. La ilusión de control es creerse el rey del mambo cuando el mercado sube, pensando que es por nuestra genialidad y no, simplemente por suerte. Y el sesgo retrospectivo es el clásico y peligrosísimo "ya lo decía yo", que nos impide aprender de los errores. Y ojo, que esto no es una charla de psicología de autoayuda. Estos sesgos tienen un impacto directo y constante en los resultados de las empresas. Fijaos en este estudio de McKinsey. La prioridad número 1 para mejorar es reducir los sesgos. No es un tema académico, es una necesidad estratégica. Vale, ¿y si el problema somos nosotros? ¿Cuál es la solución? Pues aquí es donde entran en juego las máquinas. Pasamos a sistemas que, por definición, no tienen psicología: los algoritmos. A ver, para que nos entendamos, imaginemos un trader que no duerme, que no come, que no siente ni miedo ni euforia y que además es capaz de leerse todos los periódicos del mundo y todos los tweets en un solo segundo. Pues eso, en esencia, es el trading algorítmico, pura velocidad y frialdad matemática. El contraste es brutal, ¿verdad? Donde una persona pone emoción, la máquina pone datos puros y duros. Donde somos lentos, ella es prácticamente instantánea. Y donde a nosotros nos pueden los sesgos, ella es sistemática y sigue las reglas a rajatabla. La diferencia es sencillamente abismal. Y aquí llegamos a la parte que para mí es la más alucinante de todas. Vamos a ver una de las aplicaciones más potentes de la IA en el trading, que es el análisis de sentimiento. La capacidad de saber qué siente el mercado, la emoción colectiva, incluso antes de que se refleje del todo en el precio. En pocas palabras, el análisis de sentimiento es como darle a una máquina un superpoder. La habilidad de leer millones de conversaciones, noticias y posts para medir la temperatura emocional del mercado. ¿La gente está eufórica? ¿Hay pánico? ¿O todo está en calma? La IA le pone un número a todo eso. ¿Y de dónde saca la información? Pues de donde hablamos todos. Se sumerge en las redes sociales como Twitter o Reddit para tomarle el pulso a la conversación en tiempo real. Y a la vez escanea miles de artículos de noticias financieras para captar cuál es el tono general de los medios de comunicación. Mirad, este es un ejemplo perfecto y real de cómo funciona. Se cogieron 2 periódicos hondureños y un algoritmo analizó sus noticias financieras. La máquina las lee y las etiqueta: esta es positiva, esta negativa, esta neutra. Y de repente tienes un mapa clarísimo y cuantificable del sentimiento de los medios. Muy bien, ya sabemos qué es el trading algorítmico y qué come, por así decirlo. Ahora la pregunta es, ¿cómo se construye y se pone a prueba uno de estos bots? Bueno, pues el paso fundamental antes de arriesgar un solo euro es el backtesting. Es como tener una máquina del tiempo para tu estrategia. Primero, tienes una idea. Segundo, recopilas años de datos del mercado. Tercero, simulas cómo habría funcionado tu algoritmo en ese pasado. Y cuarto, lo analizas con métricas clave como el ratio de Sharpe, que no solo te dice cuánto habrías ganado, sino cuánto riesgo habrías asumido para conseguirlo. Pero mucho cuidado. Un backtest con resultados espectaculares puede ser una trampa mortal. Y esa trampa tiene un nombre: sobreajuste u overfitting. Ocurre cuando el modelo, en lugar de aprender una pauta real del mercado, se ha memorizado el ruido de los datos pasados. Es como el estudiante que se aprende de memoria un examen y, si le cambian una pregunta, se bloquea. Y para construir todo esto, ¿qué se usa? Pues el arsenal es bastante conocido en el mundillo.
Python es el rey absoluto por su ecosistema de librerías como Pandas para manejar los datos o Scikit-learn para el machine learning. Son como tener un taller lleno de herramientas de alta precisión para construir estos cerebros financieros. Y con esto llegamos a la parte final, y la más crítica, porque esta tecnología tan potente como cualquier arma de doble filo trae consigo sus propios riesgos, y son bastante complejos. Aquí está la pregunta del millón, la que hay que hacerse sí o sí. ¿Son estas máquinas tan imparciales como parecen? Este ejemplo, aunque no es de finanzas, es clave para entender el problema. El algoritmo Compass se diseñó para predecir si un delincuente volvería a delinquir. ¿El resultado? Estaba sesgado. Se equivocaba mucho más con los acusados negros. ¿Y por qué? Porque aprendió de datos históricos que ya reflejaban los sesgos de la sociedad. El algoritmo no era malo, simplemente era un espejo de los datos que le dimos. Y ahí está la clave de todo. Exactamente lo mismo puede pasar en finanzas. Si alimentas un algoritmo con datos de mercado, noticias o tweets que ya contienen sesgos, pánico o desinformación, el algoritmo no solo los aprenderá, sino que los amplificará a la velocidad de la luz. Y además del sesgo en los datos, hay otros peligros muy reales. Ya hemos hablado del sobreajuste. Luego están los famosos flash crashes, caídas brutales del mercado en cuestión de minutos, provocadas por miles de algoritmos reaccionando en cadena. Y por supuesto, la ciberseguridad. Toda esta infraestructura es un objetivo muy jugoso. Lógicamente, ante este panorama, los reguladores han tenido que actuar. Normativas como MiFID II en Europa obligan a las empresas a tener controles súper estrictos, a probar sus algoritmos hasta la saciedad y a instalar mecanismos de emergencia, los famosos kill switches o botones del pánico, para poder desconectarlos si algo se tuerce. Así que, en resumen, estamos ante la clásica paradoja de la tecnología. Creamos una herramienta increíblemente poderosa para solucionar nuestros propios fallos, pero esa misma herramienta genera una nueva categoría de riesgos, quizás mucho más complejos y difíciles de predecir que los que queríamos solucionar. Y terminamos con esta pregunta, que se queda en el aire y que creo que es la más importante de todas. A medida que las máquinas van tomando el control del mercado, ¿estamos de verdad creando un sistema más racional y objetivo? ¿O simplemente estamos trasladando nuestros viejos prejuicios humanos a un nuevo formato de silicio mucho más rápido y potente? Ahí queda eso para reflexionar.